Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué rico verlos en este lugar y que podamos compartir la palabra. ¿Cuántos vienen a disfrutar de la palabra del Señor? Muy bien. Quiero invitarle entonces en este momento a que se prepare, pero quiero recordarle sobre todo, nuestro mes de julio vamos a tener una vigilia muy especial el último viernes, así que les esperamos. Amén. Va a ser una vigilia súper en la presencia de nuestro Señor. Así que quisiera invitarles a que vinieran porque esos espacios son muy especiales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Quiero en esta noche compartirles un mensaje muy especial y espero que Dios hable a su vida tanto como ha hablado a la mía. Amén. Entonces espero que el Señor hable a su vida. Hace un tiempo leí acerca de un actor muy famoso, Robin Williams. No sé si usted sabe quién es él. Algunos vieron algunas películas, ¿no? Del hombre. Particularmente este varón de que le estoy mencionando se caracterizó por ser un personaje que hacía comedia. Sus películas eran siempre de mucha gracia, de risa, ¿sí? Particularmente este fue su como especialización. Siempre la mayoría de películas que este varón hizo, digo hizo porque ya falleció también, las hizo particularmente haciendo comedia. Era una persona extremadamente cómica. Pero particularmente cuando uno comienza a mirar la vida de él, descubre algo triste. Descubre que este hombre, tristemente, en la vida real, al parecer era feliz, pero no era feliz. Era un hombre que lastimosamente, aunque hacía comedia, en su actuación, finalmente este hombre termina quitándose la vida. Y a mí me parece esto tremendísimo. Me parece esto tremendísimo porque como una persona, escúchame, tú que vienes esta noche, escúchame, como una persona que puede, lamentablemente, toda la vida actuar y presentar su vida como comedia, presentar su vida de mucha gracia, de mucho chiste, de reírse muchísimo, pero lamentablemente termina en la vida real quitándose la vida. ¿A usted no le parece tremendo eso? ¿No le parece tremendo eso de una persona? Y lamentablemente el testimonio de él dice que era un hombre muy alcohólico, drogadicto, era un personaje que en su vida pues real tuvo como 3 matrimonios, o sea, tuvo una vida desordenada. Su vida no tenía absolutamente nada que ver, no tenía absolutamente nada que ver con su actuación. Y me pareció tremendo esto porque definitivamente hay una enseñanza aquí y es que la vida de este hombre enseña que la felicidad puede actuarse. Aló, que la felicidad puede ¿qué? El gozo puede ser actuado. Yo he predicado en algunas oportunidades acerca de esto y le he mencionado a algunas personas lo lamentable que a veces nosotros cuando usamos el término ¿cómo estás? Y decimos bien, estamos súper, pero particularmente a veces por dentro del corazón no estamos así. Para nada estamos súper. Realmente lo que sucede es que estamos muy mal. Y tú, la pregunta que tengo que hacer en esta noche, a ti que vienes, es, ¿realmente tú eres una persona realmente feliz, gozosa? Empezando porque nuestro gozo no puede depender de las cosas, los souvenirs de la vida, por las circunstancias, sino que definitivamente hay circunstancias de la vida que van a evaluar, que van a ver si es un indicador de que nosotros realmente estamos felices o realmente no lo estamos, si realmente hay gozo en el corazón. Y particularmente se atropella uno en el camino, como muchas personas tenemos en cualquier momento de la vida simplemente un disfraz, una máscara, porque en la realidad no lo somos. ¿Estamos de acuerdo? Y le hablo de esto, ¿por qué? Porque la Biblia particularmente tiene instrucciones precisas acerca de eso. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar el verdadero gozo? Y le pregunto esto, ¿por qué? Porque es mucho lo que uno descubre de una persona cuando le pregunta cómo estás y tiene el tiempo esa persona para contarle realmente cómo está. Hace un tiempo hablaba con algunas personas, incluso en la iglesia, de que a veces atreverse a preguntar cómo estás es tener el tiempo para realmente escuchar cómo estás. Porque a veces solo ofrecemos la pregunta, ¿cómo estás? Y bien, y qué rico sería que nos dijeran, ¿tiene el tiempo de escucharme para decirle realmente cómo estoy?
y se va a sorprender uno de lo que realmente descubre. Entonces, todos los seres humanos hemos querido alcanzar el gozo. Es más, incluso a veces cuando el gozo es una meta, la vida comienza a frustrarse. Particularmente la mayoría de nosotros buscamos, hacemos cosas para hallar gozo, para hallar felicidad. Pero tristemente, cuando eso se vuelve una meta, como los cuentos de los hermanos Grimm, y vivieron felices para siempre. Esas poéticas cuentos, ese poético situación que lamentablemente no es una realidad que le hace mucho daño a las personas. Incluso le hablo de esto también porque hace poco leía que las redes sociales pueden ser muy tremendas y hacerle mucho daño a las personas por la razón de que uno mira gente en su vida ideal. ¿No le parece? Esas mujeres a las 6 de la mañana hermosas y suben TikToks, ¿no? Y las señoras de la casa, ¿cómo hará esta mujer? O las personas influencer suben sus fotos y sus videos en paseos, comiendo de la mujer en la playa, por allá. Aquí estoy en mis horas de trabajo y allá en la playa con un computador. Una vida ideal que uno dice, esta gente, y leía el artículo decía que uno ver todo ese tipo de cosas puede llegar a la frustración, porque tú lo comparas con tu realidad y tu realidad no es. Ella exhibe a su esposo esbelto con chocolatinas y usted mira el gordito que tiene en la casa y usted dice, pero mi realidad no se parece para nada a la ciencia ficción que realmente a veces ofrecen las redes sociales. Por eso se ha dicho que hoy en día, desde que la gente tiene redes sociales, es más infeliz. ¿Sí sabía usted esa data? Porque a la gente le cuesta no compararse con la vida que ese tipo de personas está llevando o está mostrando. Le cuesta. Entonces, al costarle no compararse, pues se hace la comparación y tristemente dice, no, yo tengo una vida triste, una vida que no es ideal a raíz de esas comparaciones. Entonces, ser feliz o buscar la felicidad no está mal, es un logro que debemos alcanzar, pero si metemos a Dios en la ecuación, en la felicidad, seguramente hallaremos lo que estamos buscando. Y por varias razones. En primer lugar, porque Dios nos corrige en un concepto de fidelidad errado. Empezando por ahí. En segundo lugar, escúcheme, porque Dios nos enseña que la felicidad es un estado y no una emoción. ¿La felicidad es qué? Un estado, no una emoción. Un estado que solo podría venir de saber una buena noticia para la eternidad. ¿Y cuántos les hace feliz saber que Cristo los ha salvado? Eso no tiene comparación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso no tiene comparación. Y en ese orden de ideas, queridos amigos, Pablo también dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, dijo Pablo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Porque la vida se trata de terminarla con gozo, lleno de felicidad y no con muchas personas que uno ve al final de su vida amargadas, con resentimiento y con mucho dolor. Yo en alguna oportunidad compartí esto y se lo vuelvo a compartir. Qué preocupante es direccionar la vida hacia una vida de amargura. Y es como lamentablemente muchas personas en este momento de la vida están. Ya con muchos años encima, pero no hay gozo. Hay amargura. ¿Y sabes por qué? Es porque nunca quisiste hacer nada con tu carácter. Segundo, es porque nunca quisiste darle al Señor la oportunidad de que obrara en tu corazón. Tercero, es porque tú nunca le diste la oportunidad a el perdón que obrara en ti. Escuchaba esta mañana una frase que me marcó mucho y decía que el perdón es sobrenatural. Porque definitivamente es difícil para nosotros. Se necesita un poder adicional para que pueda darse. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Es cierto, es cierto. Y en ese orden de ideas, Pablo, cuando habla de terminar la carrera con gozo, Pablo tiene una meta. Yo necesito vivir, pero terminar ¿cómo? Con gozo. La pregunta, ¿tú cómo quieres terminar tu vida? ¿Amargado? ¿Tranquilo? ¿Con gozo? Porque la vida se trata de terminarla con gozo, querido amigo.
La vida se trata de terminarla con gozo. Y te voy a decir esto. Dios permita que realmente entiendas esta palabra. ¿Por qué razón? Porque si tú no la entiendes, todas las dificultades de la vida, las pruebas, las situaciones difíciles, las circunstancias con otras personas dentro de tu misma familia, estás destinado a ser una persona amargada. Tan importante es Cristo en la vida para esto. Entonces, ¿dónde hallar la verdadera felicidad y el verdadero gozo? ¿Cómo alcanzarlo? Que incluso entendamos cuál es la verdadera felicidad. Bueno, pues debemos saber que el gozo, la felicidad y la voluntad de Dios para nosotros, siendo esa la voluntad del Señor para nosotros, nos enseña que solo en Cristo encontramos ese gozo real. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el Señor nos ha dejado en su palabra particularmente un salmo que nos habla del gozo y de la felicidad verdadera, real, la que es cierta, la que Él quiere que nosotros realmente tengamos y que alcancemos de acuerdo a su voluntad y que además nos bendice en gran manera. Señoras y señores, este es el Salmo 1. Y quisiera invitarle a que abra su Biblia allí, por favor. La palabra del Señor dice así, en el Salmo 1, versículo 1. Y estaré leyendo en Reina Valera este salmo. Salmo 1, versículo 1. La palabra del Señor dice así. ¿Lo tienes? Dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sea que sentado. Y dice versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como que, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio o en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Quisiera iniciar con ese versículo 1 para hacer el énfasis de por qué este salmo nos habla de la felicidad y del gozo. El texto dice bienaventurado. ¿Sabes qué significa esa palabra bienaventurado? Significa afortunado, feliz o doblemente bendecido. Es decir, el título particular de ese mensaje, como empieza de ese texto, es bienaventurado, hablando de realmente un estado que definitivamente alcanza cualquier persona que se acerca al Señor, que realmente vive con Dios. La bienaventuranza, para mí, titular a alguien de bienaventurado tiene que notársele en el rostro. Por eso te voy a decir algo, tú que me estás escuchando. Nunca permitas que tu gozo, el gozo de Cristo, lo empañe cualquier circunstancia, cualquier situación. No permitas eso, porque el día que tú permitas que el gozo de Cristo se empañe por cualquier situación, ese día estás dejando de ver a Jesús. ¿Estás dejando de ver a quién? A Jesús. Por eso nunca permitas eso. Permíteme hablarle de este mensaje. Y por eso quisiera compartirle a través de ese salmo algún aprendizaje acerca de la felicidad que seguramente Dios nos da. Y quiero con este salmo responder a la pregunta, ¿cómo alcanzarla? ¿Cómo alcanzar esa felicidad verdadera de la cual el Señor nos habla? Le voy a empezar a hablar de algunos principios interesantes. Primer principio para alcanzar esa verdadera felicidad que la Biblia nos habla. El texto dice, versículo 1, bienaventurado el varón que no. ¿Qué es lo primero? Que no. Mi hermano, ¿quiere alcanzar la verdadera felicidad? Aprenda a decir no. ¿Aló? Aprenda a decir ¿qué? ¿Sabías tú que regalarse el no, regalarse un no, es una bendición? La gente particularmente que anda enfocada es gente que sabe decir. Es gente que sabe decir que no. Porque para alcanzar la verdadera felicidad que Dios nos ha dado a nosotros o que Él desea para nosotros, es importante aprender a decir no, porque el mundo está lleno de maldad, de pecado, de escarnecedores
El salmista se encuentra así, por eso la recomendación, el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Rodeado el salmista de tanta hostilidad, ¿cómo enfrentar un mundo con tantas propuestas indecentes? Señoras y señores, hay que aprender a decir no. ¿Alguien me está entendiendo esta palabra esta noche? Hay que aprender a decir que no. Versículo 1. Es un proceso de decadencia el cual el Salmo nos presenta. En el camino de los pecadores. Se empieza escuchando el consejo de los malos. Se actúa, se convierte uno en ¿qué? En pecador. Note la escalera. El que no anduvo en consejo. Si escuchas el consejo del malo, empiezas por ahí y terminas actuando y cometes un pecado. Y definitivamente esta palabra es relevante por eso. Se empieza escuchando el consejo de los malos, se sigue estando en sus andanzas y se termina sentado en una silla con ellos, inmóvil, y no hay más caminos, es decir, el camino de la amargura, el camino de la crítica. Por eso, pilas, mi hermano, porque un corazón, ¿sabes qué significa la palabra escarnecedor en ese pasaje? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué significa escarnecer? Que habla mal de otros. ¿Qué más? Dictar juicio, súper. ¿Qué más? ¿Qué es escarnecer según ese pasaje? Particularmente es quitar carne. ¿Se acuerdan lo que le hicieron a Jesús cuando lo golpeaban? La Biblia nos cuenta algunos detalles, pero la historia también. En ese tiempo, cuando a Jesús le golpeaban, salía carne, porque el rejo al final tenía ganchos. Entonces Cristo soportó eso por nosotros. Escarnecer es eso, es quitarle carne a una persona. Espiritualmente hablando de rajar de alguien. En Colombia decimos rajar, hablar mal. Sentarnos, esa persona como no está ahí, tenemos toda la libertad de hablar mal de ella. Escarnecer. Y que Dios nos guarde eso, porque aprendí algo que me estremeció. Que me estremeció. Y se lo quiero compartir. Aprendí algo ayer que me estremeció. La Biblia enseña que particularmente hubo dos pecados que cometió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Bueno, muchos, pero hay dos enfáticos. El primero fue cuando Moisés estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos. ¿Recuerda la escena? Y la Biblia dice que abajo el pueblo, ¿qué se hizo? Un becerro, no, un becerro ¿de qué? De oro, y se pusieron ¿a qué? A adorarlo. Primer pecado. Pero pasa el tiempo, el Señor, bueno, hace ahí una situación, Pasa el tiempo y la Biblia dice que luego el Señor manda a reconocer, o le pide a Moisés que mande a reconocer la tierra, y manda a 12 espías. Conoce la historia. Y 10 dieron un reporte negativo y 2 dieron un reporte positivo. Un reporte positivo. Los 10 dijeron que no fueran porque al parecer de ellos eran como ¿qué? Como langostas. Langosta es un bichito, es un grillito chiquito que se come, es una plaga que se come, pues, los cultivos, pero el tamaño, ¿no? Una langosta es una nadita, es un insecto pequeño. Y ellos dicen, nosotros somos como langostas a la apariencia de la gente que vive allá. Dice la Biblia que había gigantes. Pero la Biblia dice que cuando ellos murmuran, estoy leyendo en Números 14, cuando ellos murmuran y comienzan a hablar mal en las carpas, dice la Biblia, se metieron en sus carpas y comenzaron a rajar, a hablar, a escarnecer de Moisés, a hablar mal de él y por ende de Dios. La Biblia dice que Dios dictaminó para esos 10 personajes muerte. Pregunta, ¿qué es más feo? ¿La idolatría o la murmuración? Sí, según la Biblia, a los 10 que murmuraron los mandó a ejecutar. A la gente que idolatró no le hizo. Y a mí me preocupa en gran manera eso. Me preocupa en gran manera la murmuración. Yo el domingo en la iglesia aprovechaba y le hablaba a los líderes acerca del chisme. Y ahorita estoy como en ese sentido, porque nuestro pastor también nos está hablando de eso entre los pastores. Qué importante es cuidar el corazón de la gente. Y qué importante es no volverse un escarnecedor. Qué importante. Yo le decía, le voy a compartir parte de lo que le hablaba a los líderes. Para realmente no caer en ser escarnecedor, definitivamente hay que no prestarle oídos fértiles al que nos quiera hablar mal de otro. ¿Cuántos eso es un reto? Es un reto, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, mi hermano, porque si no, no alcanza la verdadera felicidad. No, no conozco el primer chismoso feliz. ¿Sí o no? Particularmente es gente que le duele en su corazón el bien de los demás. Es la voluntad. ¿Estará modelando a Jesús esa persona? Me preocupa. Por eso el pasaje dice, bienaventurado el varón que, ¿qué? ¿Cómo comienza? Que no anduvo. Y como no anduvo en un consejo de malos, por lo tanto no permitió que viniera lo demás. No estuvo en camino de pecadores, ni tampoco se sentó en silla de escarnecedores. Qué bendición aprender a decir que no. Entonces, mi hermano, escúcheme, una verdad importante. Todo comienza por el oír, porque el oír es lo que te lleva a un camino o a otro. Dependiendo del consejo en el que tú elijas caminar, es importante lo que oyes y a quién oyes. Es importante con quién te juntas y cuál es el consejo que estás escuchando. Por eso yo le quiero insistir a usted, cuando usted se encuentre mal por alguna situación, por favor no se busque a alguien igual o peor que usted para pedirle consejo. El que no anduvo en consejo de qué. Si usted quiere realmente alcanzar el gozo en su corazón, búsquese a alguien mejor que usted para que le aconseje. Alguien de autoridad, alguien que realmente le pueda aconsejar. Qué importante es esto y tan tremendo es que la Biblia dice que la fe viene por el oír. El chisme también viene por el oír. Tremendo esa comparación espiritual, ¿no le parece a usted? La fe por el oír, dañar el corazón de alguien por el oír, por lo que las palabras pueden decir. Entonces, todo consejo atendido trae un efecto, bien sea el consejo bueno o bien sea el consejo, a mí siempre me impresiona y últimamente más, sobre todo el poder de la palabra. Cómo la palabra de Dios tiene la capacidad de calmar un corazón herido. La Biblia nos enseña que la que transforma es la palabra. Por eso les predicaba hace 8 días acerca de los que iban camino de Maús, ¿recuerdan? Los de camino de Maús, y hablábamos que primero Jesús les abrió las escrituras, leyeron la palabra y luego su corazón ardía. Qué importante es iluminar la mente para que el corazón arda. Qué importante es escuchar bien para que el corazón realmente arda. Pilas con lo que estás escuchando. ¿A quién escuchas tú? Génesis nos demuestra que en el paraíso habían varias voces. Estaba la voz de Dios, pero también estuvo la voz de ¿quién? De Satanás. Y la voz de Dios habló y les dijo, no coman de todo, pueden comer de todo árbol menos de este. Y la voz de Satanás le dijo, también habló. Pilas a quien estás escuchando. Pilas a quien escuchas. Pilas con las decisiones que estás tomando. Y quiero hacer un énfasis en este momento. En el escarnio, quitar carne, así terminan los que andan por el camino de pecadores, criticando, amargados, sin propósito, sin vida. Según este pasaje, solo existen 2 tipos de personas en el mundo: los justos y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tenemos que tener clara nuestra postura ante lo que el mundo dice que sí, que generalmente es el pecado, que generalmente es la picardía, que generalmente es lo prohibido. ¿Estamos de acuerdo? Escuchaba a alguien que decía en estos días, y esto me impactó y quiero compartirse. La famosa frase, es que todos lo hacen. ¿Lo has escuchado? Es que todos lo hacen. A veces es una frase que usan personas para justificar su mal. No, todos lo hacen. Y decía alguien, porque 1.000.000 de moscas se paren en el estiércol, no quiere decir que 1.000.000 de moscas tenga razón. ¿Alguien me está entendiendo lo que acabo de decir? O sea, porque 1.000.000 de moscas se paran en el estiércol, no quiere decir que toca ser parte del millón. Y me parece tremendo. Tenemos que tener el valor de aprender a decir, y esto es identidad frente a lo que somos, hijos de Dios. Así que la actitud de José ante la tentación, cuando fue tentado allí en Egipto por la esposa de Potifar, fue un ¿qué? No. Y los no salvan.
Los no salvan mucho, porque el enemigo nos va a poner trampas para hacernos caer y que le digamos especialmente sí al pecado. Y Jesús fue tentado por el diablo. Y la Biblia dice que él dijo no. Dijo no con la palabra. Entonces, no seamos tontos a las ofertas del enemigo. Digámosle no, porque los placeres pecaminosos nos dan cierta satisfacción momentánea, pero mucho tiempo de dolor e infelicidad. Pilas con eso, mi hermano, porque el Señor te quiere hablar esta noche. Quiero decirte que David dijo que por el pecado envejecieron sus huesos. Lo dice en el Salmo de la Confesión, en el Salmo 32. Pilas con el pecado, pilas a lo que le decimos que sí. Pero hay otra clave en el pasaje. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita. Y si medita de día y de noche, versículo 3, ¿cómo será? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja, ¿qué? No cae. Y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Segundo principio para alcanzar verdaderamente la felicidad. Primero, aprender a decir no. Segundo, dedicarse a la palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y cuál es la ley de Jehová? La palabra. Qué importante es aprender a deleitarse en la palabra del Señor. Quiero decirle esto. Preocupante la gente que por la mañana no lee la Biblia. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra que tú lees, la oración que tú haces, te protege en el día. ¿Y cuántos aquí lo han experimentado? Sé que tú lo has experimentado. Por la mañana leíste y en el camino pasó algo que te recordó lo que leíste. ¿Y por qué leí esto? Ah, ya entendí por qué. Qué importante es aprender a deleitarse en la palabra. Es más, te quiero decir esto. La gente, por no leer la Biblia, esto va a sonar tragicómico, pero es una realidad. Hoy en día tenemos creyentes en nuestras iglesias que son salvos gracias a la misericordia del Señor, pero andan dudando de su salvación porque no leen la Biblia. Yo me sorprendí de preguntarle a mucha gente, incluso líderes, tú si te murieras hoy serías salvo. No, pastor, ¿triste? Triste porque no, no se está conociendo la palabra, no están leyendo la palabra, no la estamos leyendo, no estamos conociendo lo que realmente el plan de Dios para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo conocer a Dios sino a través de su palabra? Mi hermano, escúchame lo que te voy a decir. Tú que quieres crecer en tu vida espiritual. Si tú creces, si tú quieres crecer en tu vida espiritual de otra manera que no sea leyendo la palabra, terminas en una secta. Vas a terminar mal. Pero si tú lees la palabra, entonces, mi querido amigo, créeme que conocerás al Señor, porque el objetivo de leer la Biblia todos los días es conocer más a Dios. Y la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí les interesa conocer más a Dios? Creo que sí. Entonces, para alcanzar la verdadera felicidad que Dios desea que nosotros alcancemos, necesitamos dedicarnos a la palabra. Empieza el versículo 2 con un sino. Es decir, un contraste acerca de lo que acabamos de ver, de la persona infeliz. La persona infeliz escucha el consejo de los malos. La persona feliz escucha el consejo de la palabra. Y la palabra sí que nos suele dar unos consejos tremendos. Uno, tengo un enemigo, ¿qué haré? Lea la palabra. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué te dice? Ámelo, perdónenlo. Dice Efesios, sopórtense unos. Y dice, háganse el bien, dice Galatas, háganse el bien y más. Me encanta ese énfasis de Galatas. Dice, háganse el bien los unos a los otros, pero más a los de la familia de la fe. Tremendo. ¿Qué pasaje? Esos son los consejos de la Biblia. Los consejos del malo, ¿cómo serán si tienes un enemigo? Cáigale encima. Haga lo mismo. Contrate a alguien. Eso. Mi hermano, por eso necesitamos la palabra,
porque la palabra te detiene cuando no tienes que hacer lo que no tienes que hacer. ¿Y cuántos necesitamos que nos frenen cuando no toca hacer lo que no tenemos que hacer? Hay algo que me encanta de la palabra y es que la palabra nos lleva a entender. Hay un mal que todas las personas sin Dios tenemos y que cuando llegamos a Dios estamos en el proceso de erradicar. ¿Sabe qué es? Te lo quiero compartir. La ignorancia. Toda persona sin Dios no tiene el conocimiento real de la vida. Puede que haya estudiado mucho, puede que tenga muchos títulos, puede que haya ido a muchas universidades, puede que sea un intelectual en las cosas del mundo y está súper bien. Pero ¿le servirá todo su conocimiento para salvarse? No le sirve. Por eso hay un gran mal que la Biblia te quita y es el no entender, la ignorancia. Y a mí eso me encanta, por eso me gusta que la Biblia me hable. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia tiene el poder de corregirme, de corregirte. Cuando estás pensando lo que no es, la Biblia te corrige. Léela porque ella te corrige. Cuando estás haciendo lo que no tienes que hacer, la Biblia te va a persuadir. Cuando tú tienes deseos de hacer algo que no debes hacer, la Biblia te tocará. Por eso el texto dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se dedicó ese bienaventurado del versículo 1, se dedicó a la Biblia, se dedicó a meditar en los consejos de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra delicia. Ya en ella tenemos que dedicarnos. ¿Y por qué digo dedicarnos? Dice, está su deleite y medita en ella de día. ¿Por qué consideras que el texto habla que de día y de noche? De día, no solo dice de día, sino también dice de noche. Señora, ¿ok? ¿Por qué más? ¿Por qué de día y de noche? ¿No te parece una intención? ¿Por qué qué? De día y de noche. En otras palabras está diciendo el salmista, para no darle espacio, para no darle tiempo a nada. Pregunta, quiero preguntar esto, a ver cuántos humanos hay aquí conmigo. ¿Cuántos de los que están aquí, la noche a veces se convierte en una maquinación de esta, que comienza a pensar, a maquinar, y puede que estés muy cansado y te acuestas y comienzas a pensar? Y pienses, y se te quita el sueño porque comienzas a pensar lo que no debes pensar. Bien tiene el texto bíblico razón. Dice el texto bíblico. Dice, no se ponga el sol. Es decir, en otras palabras, no permitas que llegue la noche y estés mal, estés con una cuenta pendiente por cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque la maquinación de la mente daña corazones. Por eso el texto dice, de día y de noche. Le comparte este pobre ser humano, este hombre con defecto. Muchas noches me tengo que parar y orar porque ya no me aguanto más lo que esta comienza a pensar. Y me tengo que levantar y hasta reprender al diablo por cosas y el corazón comienza a latirme rápido y como comienza un vacío aquí. Yo no sé cómo a usted se le expresa la preocupación. A mí me suele pasar eso. Por circunstancias de la iglesia, por circunstancias de la familia, por circunstancias de dificultades que se presentan, me preocupa. Y eso demuestra falta de fe. Y hay un texto que el Señor me ha hablado a mi corazón y lo compartía al inicio del año de la iglesia, y es esa parte donde la palabra dice en Filipenses 4:7, si no estoy mal, que dice la palabra del Señor, no se afanen por nada, en cambio, oren por todo, dice el texto, sin cesar, oren por todo, dice el pasaje, clamen, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará dos cosas importantes que daña la preocupación y los problemas a cualquiera. Guarda vuestro corazón y vuestra. Y ese texto es el texto que yo leo cada vez que estoy mal. Señor, sabes que ni mi mente ni mi corazón están bien. Necesito orar porque tu palabra me enseña que si oro a ti y te entrego mi problema, entonces tú me traes paz a mi mente y a mi corazón. Y yo creo que son dos cosas que necesitan mucha, mucha paz de parte del Señor.
¿Cuánta gente hay encerrada en dificultades internas? ¿Cuándo será que nos fascine entonces deleitarnos en la palabra? Ese versículo 2 es un versículo retador. ¿Cuándo será que nos encante? ¿Cuándo será que la palabra se vuelva una realidad en nuestra vida? La palabra nos hace maduros. No deberían trasnocharnos los problemas y las dificultades, no deberían quitarnos el sueño. Deberíamos más bien meditar en la palabra. Por eso, por encima de todo, de todas las cosas que nosotros hagamos, por encima de todo lo que hagamos, siempre cuida tu relación con el Señor y lee la palabra. ¿Estamos de acuerdo? El que se dedica a la palabra será lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace que prosperará. Este es el camino del que se dedica a la palabra. Ese es el espejo del que se dedica a la palabra. ¿Cuántos quieren ese espejo en su vida? ¿Cuántos quieren ser un árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿Cuántos quieren dar fruto a tiempo? ¿Cuántos desean que su hoja no caiga y que todo lo que haga prospere? Yo quiero eso para mi vida. Y el secreto, la clave sigue siendo deleitarme en la palabra del Señor. Quiero decirte varias cosas. Los caminos de los pecadores, versículo 4, es un camino que no busca la palabra de Dios, obviamente, y según el texto, es como el tamo, la paja, llevado de un lado a otro. El tamo es, ¿usted ha visto películas del oeste que pasan una cosita así? ¿Sí la ha visto? Una bolita así. Eso es tamo. Es basura, es desperdicios. ¿Y el viento qué pasa con eso? Se lo lleva para donde quiere. Ese es el tamo que arrebata el viento. Es decir, no tiene ningún sentido, no sabe para dónde va, no vive enfocado. Ese es el tamo. Y escúcheme, en ese orden de ideas, la vida de una persona que no se deleita en la palabra de Dios es una vida que no sabe para dónde va, no tiene rumbo fijo. Por eso lee la palabra del Señor, porque la palabra de Dios te va a cambiar tanto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, no importa la filosofía que crean los demás, no importan los logros que los demás tengan, no importan las religiones que demás se profesen o la ideología política que se profese, lo más importante de todo es leer y amar la palabra del Señor. Nosotros, decía alguien, que cómo es posible aburrir a la gente hablando del libro más hermoso del mundo, que es la Biblia. ¿Cómo aburrir con la Biblia? La Biblia jamás te aburrirá. Por eso es importante leerla. Así que, mi hermano, en segundo lugar, si quieres alcanzar la verdadera felicidad, dedícate a la palabra. Y tercero, y final, versículo 4, 5, perdón. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Un texto duro. Ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de quienes. ¿De quiénes? Porque Jehová conoce el camino de quienes, más la senda de los malos, tremendo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Tercer principio para alcanzar esa verdadera felicidad que Dios nos ofrece. Primero, decir no. Segundo, dedicarnos a la palabra. Y tercero, descansar en Dios. Descansar en Dios, tengo que decirle que es uno de los consejos que más damos. ¿Cuántos de los que están aquí le han aconsejado a alguien, descansa en Dios? Bueno, la otra parte, ¿cuántas veces a ti te han aconsejado descansar en Dios? Es un gran consejo que nos han dado, pero te voy a decir una verdad, es el más difícil. Parece tan fácil. ¿Hay alguien aquí entre nosotros que se le facilite descansar en Dios? Que diga, no, pastor, yo descanso en Dios. Sí es cierto, si bien es cierto, es que entre nosotros a veces hay muchos relajados. Pero una cosa es ser relajado y otra cosa es descansar en Dios. Es diferente. Descansar en Dios para alcanzar la verdadera felicidad que Dios desea en nosotros es lo que el Señor nos está invitando a que hagamos. El tema para descansemos en Dios como hijos de Dios es saber acerca
Y esto es tremendo. Voy a decirte esto. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Coloca el versículo anterior. Quiero que mires esto. Por, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hasta ahí. Este pasaje está hablando del juicio final. Todos sabemos aquí y no podemos ignorar la realidad de la Biblia que nos habla acerca de lo que sucederá en el juicio final. Que los que han recibido a Cristo serán salvos y los que no serán condenados. Es una realidad fuerte, triste, pero real. Y como alguien decía, la Biblia no solo está compuesta de salvación, en el sentido de que presentemos a Cristo, sino también nos cuenta lo que sucede después de recibir a Cristo. Apocalipsis, un gran libro de la Biblia, un libro que nos enseña, un libro que para muchos es un libro de terror, un libro de miedo, pero realmente Apocalipsis es la esperanza de los justos. ¿Sabías tú que Apocalipsis escribe porque hay gente que la está pasando mal, que es justa, que están siendo perseguidos, y se les escribe Apocalipsis para animarlos? Porque si tú lees Apocalipsis, descubrirás que en todo Apocalipsis la idea del cielo es adoración las 24 horas del día, los 365 días del año. Todas las visiones que tuvo Juan, que fueron alrededor de 4 visiones, el libro de Apocalipsis, todas muestran a los ángeles adorando. Todas. Mi hermano, ¿quién no desea eso para su vida? ¿Cuántos de los que están aquí desean la eternidad adorar al Señor? ¿Cuántos de los que están aquí desean estar en el cielo para adorar a mi Señor toda la vida? Amén, ¿sí o no? Entonces, te quiero decir que el tema para que descansemos en Dios como hijos de Dios es saber acerca del juicio final. Porque si tú eres un hijo de Dios, ¿qué te espera en el juicio final? Diga conmigo, adorar por la eternidad. ¿Cuántos desean eso? Mi hermano, pero que se le note en la cara así, por favor. Que se le note. Por eso Juan quiso irse. Claro, ¿cómo no voy a querer esa vida para mí? Y la forma, mi hermano, de animarnos los unos a los otros es pensar en la esperanza venidera. Ay, qué rico saber que todas las dificultades, todas las circunstancias, los males terminarán un día, porque un día cuando esté cara a cara al Señor, le adoraré por la... Y allí dice el texto bíblico en Apocalipsis que allí llanto no habrá. Allí no hay llanto, allí no hay dolor. Y eso nos espera. Y tenemos que predicar del juicio para, no para espantar a las personas, sino para que la gente desee ir al cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sino para que las personas amen a Cristo y decidan ir con Él. Dios intervendrá en la historia de la humanidad y colocará las cosas como corresponde. Por lo tanto, no evidenciemos a los malvados, no seamos malvados, no seamos malos, porque a los que amamos a Dios nos esperan cosas maravillosas en la eternidad. Por eso te hablo de esta forma. Descansemos en la esperanza que Dios conoce nuestro camino. Versículo siguiente. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Señoras y señores, tú que eres hijo de Dios, por favor no te preocupes. El Señor conoce tu camino. El Señor sabe lo que te pasa. Por eso te quiero decir una cosa. Y también sé que es muy difícil, porque para mí si hay una lección que me ha costado aprender, es aprender a que Dios me conoce y Dios pelea por mí, que Dios me va a defender. Eso sí que me cuesta. Yo sé que a ustedes no, pero a mí sí. A mí me cuesta confiar en que Dios me defenderá cuando vivo una injusticia, cuando pasa algo que no me parece. Me cuesta y quiero, con mi forma de ser, con mi manera de hablar, quiero tener la razón. Y me ha costado aprender a quedarme callado y a dejar que Dios hable. Pero este texto me confronta. Jason, Jehová conoce tu camino. Y si Jehová lo conoce, ¿por qué tengo yo que afanarme? ¿Qué lección? Por eso te digo hoy a ti, descansa en Dios porque Dios te conoce. Dios te conoce, descansa en Dios. ¿Qué lección? Pero qué importante es hacer. Descansemos en el Señor. Descansa en Dios, Él es la esperanza para ti.
Este texto nos debe dar escalofríos, porque Dios todo lo conoce. Sabe si recibiste a Cristo o no lo recibiste. Sabe quién le ama de corazón o no lo ama. Sabe quién se arrepintió de corazón o no. No podemos engañarle. Él sabe lo que tú sientes, lo que es verdad frente a las acusaciones que te han hecho o a las injusticias que has vivido. Diga conmigo, descansa en Dios. Descansemos en Él. Te quiero decir algo. Descansa en Dios porque Dios no está a favor ni tuyo ni del otro. En, en Dios en la Biblia con Dios no existen competencias porque a Dios no le gusta que nadie pierda. ¿Estamos de acuerdo? Descansemos en Él, porque cuando estamos con Él, todas las situaciones difíciles que vivamos, Él las lleva a un fin mejor. Él sabe lo que tú sientes. Y termino con esto. Y le dije que escalofríos este texto por lo siguiente, porque nadie puede engañarlo, porque también dijo Jesús en Mateo 7. Dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Otra vez, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará? El que hace. Otra vez, ¿el que hace qué? Y la voluntad del Señor para ti esta noche, clara, es esta. Aprende a decir, dedícate a la palabra y descansa. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Yo le pido, mi hermano, que si usted dijo amén, realmente la viva ahorita que terminemos el culto y nos vayamos para casa. Porque para mí, siempre, escúcheme, querido amigo, siempre, la hora y media de culto o las 2 horas del culto es como los 15 minutos de receso del partido. De donde nos toca ir a realmente poner en práctica la palabra, es afuera en la realidad. A mí me ha confrontado mucho saber una estadística que le quiero compartir. Me confronta, como pastor me confronta. Y quiero que, y creo y le aseguro que seré un mejor pastor para usted después de lo que aprendí. Aprendí que la gente el martes se le olvida lo que uno predica el domingo. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene vidas reales. La gente tiene sus estudios, sus casas, sus hijos, sus esposos, sus problemas. Y eso me lleva a ser un pastor un poco más comprensivo. Y eso me lleva a recordarte cada vez que tenga que recordarte lo que tengo que recordar. Por razón Pedro dijo, hermanos, no me cansaré de repetirles. Mi hermano, Jesús, y si las palabras de Jesús no te tocan, no te tocan ninguna. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Tú que vienes esta noche, escúchame, pilas, porque si tú realmente quieres hacer la voluntad del Padre, lo obedecerás. Obedece. Obedezcamos juntos a la voluntad del Padre. Y dice el texto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y debe ser terrible. Debe ser terrible llegar al cielo y que yo le diga al Señor, Señor, y Él me diga, yo no lo conozco. Voy a volver a leer. Y entonces les declararé, nunca los conocí, dice el texto. Apártense de mí, hacedores de mal. Debe ser muy berraco en la vida, perdóneme de usar esa palabra, leer la Biblia, aparentar una cristiandad, aparentar que realmente soy hijo de Dios y llegar al cielo y que Dios te diga, no te conozco. Debe ser terrible. Por eso la verdadera felicidad es descansar en Dios. Por eso me encanta ese pasaje. ¿Lo puedes poner otra vez?
Versículo 6 del Salmo 1. Me encanta, me ha tocado mi vida ese texto. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Es decir, que aquel que le ha recibido, que realmente agachó su cabeza, que realmente hizo la voluntad del Padre, cuando llega al cielo el Señor le dice, te conozco. Te conozco. Qué rico llegar al cielo y que el Señor te diga, te conozco, porque hiciste mi voluntad. Por eso, por favor, no obedezcas a tus impulsos, no obedezcas a tu corazón, porque el corazón es engañoso, dice la Biblia. No obedezcas a esas situaciones que te quieren sacar de casillas. No, obedece a tu Padre, deja que el Espíritu Santo sea la voz que gane en tu corazón. Deja que el Señor toque tu vida y cuando llegue el día final, Él diga, te conozco, te conozco. Así que hemos hablado esta noche de la verdadera felicidad. Dijimos principios, decir no, descansar en la palabra, dedicarse a la palabra y descansar en Dios. Y quiero incluir y quiero concluir leyendo lo que escribió el apóstol Pedro acerca de la felicidad y del gozo y de la alegría en aquellos hijos que pasan por el sufrimiento. Si tú has pasado por el sufrimiento, te quiero leer estos pasajes. El apóstol Pedro escribió así: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego es probado y purificado. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Estamos de acuerdo? Hay un coro antiguo que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Cuántos creen eso? Quiero invitarle a que esté de pie y que oremos este momento. Precioso Jesús, yo quiero en esta noche orar y ministrar. Quiero en esta noche, Padre, orar a ti y darte gracias. Quiero pedirte en este momento que tu presencia maravillosa esté en nosotros. Quiero invitarte a que ores a tu Dios. Quiero invitarte a que le entregues tus cargas y tus dificultades a Él. Él sabe que muchas veces lo que menos está en nuestra vida es el gozo. Él sabe que hay días duros para ti y para mí. Él sabe que hay días difíciles, hay pruebas. Él sabe que hay situaciones que a ti y a mí nos perjudican, nos ponen muy tristes, nos deprimen. Precioso Señor, gracias por ser ese Dios amoroso que nos habla a través de su palabra. Papito Dios, gracias. Todo aquel que, como leíamos en Mateo cuando Jesús habló, que quiera hacer la voluntad del Padre, que en esta noche le diga al Señor, Padre, ayúdame, enséñame a decir no a lo que tengo que decir que no. Enséñame. Enséñame, Señor, en el nombre de Jesús, a dedicarme a la palabra. Y dile, enséñame, Señor. Necesito, Padre, en el nombre de Jesús, descansar en ti. Enséñame a descansar en ti. Padre, tu palabra dice que tú conoces el camino de los justos. Tú conoces la senda de aquellos que has salvado. Permítenos entender que tú eres el Dios que está sobre todas las cosas, que conoce a detalle lo que nos ocurre, lo que nos pasa. Ayúdanos a entender que nuestro camino es
está bien contigo. Ayúdanos a comprender, Padre, de que tú eres ese Señor que sabe muy bien lo que hay dentro de nosotros. Ayúdanos esta noche a descansar en ti, pero sobre todo quiero orar a ti, junto con mis hermanos que hemos venido esta noche a este lugar y queremos orar y queremos pedirte, glorioso Señor Jesucristo, que el día que nos llames a tu presencia, no nos digas, apártense que no los conozco. Dios, guárdanos de eso. Deseamos hacer tu voluntad, deseamos caminar por la senda de tu voluntad. Deseamos de todo corazón hacer las cosas para ti bien. Deseamos bendecirte. Te pido en esta hora, Señor, que el día que nos llames a tu presencia, digas, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No hay felicidad más grande en el mundo que estar adorándote por la eternidad. Dile, Señor, mi esperanza es futura, mi esperanza está en el cielo. Dile, Señor, hoy descanso en ti porque en ti descubro y encuentro el gozo verdadero. Padre, te alabamos. Padre, te bendecimos. Padre, te damos gracias. Y entregamos nuestro corazón a ti porque tú conoces nuestra vida. Descansamos esta noche en tu presencia maravillosa y queremos, Padre Celestial, agradarte. Ayúdanos a tener una vida que te agrade, una vida gozosa, porque Cristo vive en mí. Terminemos este tiempo diciéndole, Señor, que nada opaque mi alegría, la alegría de la salvación, de que Jesús, de que Dios vive en mí, de que tú vives en mí, Señor. Y si tú vives en mí, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, en mi corazón hay gozo. En mi corazón hay gozo, Señor. Padre, nada me podrá arrebatar el gozo que solo viene de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel y poderoso. Te doy gracias por la vida de todos los hermanos que en esta noche han venido a este lugar a recibir tu palabra, a ser enseñables, dispuestos para ti, Señor. Gracias por todo lo que tú permites, Padre, porque tú eres maravilloso y celestial. Te bendecimos y te adoramos por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.